Buen día, otro tutorial de análisis cuantitativo. En este caso vamos a ver lo que son métodos no paramétricos, ¿verdad? Los métodos no paramétricos son otros métodos para resolver pruebas de hipótesis cuando los parámetros, por así decir, por ejemplo, de la población, no son de forma normales, por así decir. Si recuerdan, la población hay veces que siempre va a variar, entonces por eso se crearon otros métodos para tener más confianza en resultados de acuerdo a otros métodos. Bienvenidos a otro tutorial de análisis cuantitativo. Esta vez vamos a ver lo que son los métodos no paramétricos, que no son nada más que son pruebas no paramétricas, o como se llaman, pruebas sin distribución. Si recuerdan, en los métodos paramétricos que vimos en el primer parcial, por lo general son con distribuciones normales en la población, ¿verdad? Cuando hay un número de población fijo. En este caso puede ser de que nos den un resultado que no es precisamente exacto. Entonces, por eso los métodos no paramétricos nos van a ayudar a determinar las pruebas de hipótesis, ¿verdad? En este caso vamos a ver una prueba que se llama de signos para datos pareados, ¿ok? Vamos a entenderlo mejor con un ejercicio. Consideremos el resultado de un panel de 40 universitarios de primer año que evalúan la eficacia de dos tipos de grupos escolares. Entonces, los dos tipos son el primer tipo es de grandes grupos a cargo de profesores de tiempo completo, y el segundo tipo es de pequeños grupos a cargo de asistentes graduados. Entonces, me dicen que indique cómo clasifica la eficacia en la transmisión del conocimiento con estos dos grupos, dándole un número del 1 al 4, siendo 4 excelente y 1 deficiente, ¿verdad? Bueno, entonces también nos dan una tabla, que es la que vamos a ver a continuación. Entonces, esta es la tabla de resultados que dio la prueba que le hicieron a todos los 40... a las 40 personas, ¿verdad? A los 40 universitarios. Son las calificaciones de la eficacia acerca de los grupos grandes y los grupos pequeños, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? ¿Cómo vamos a hacer la prueba no paramétrica o la prueba de signos? Bueno, lo que nos dice es que nosotros lo que vamos a hacer es restar la primera calificación menos la segunda calificación, y el resultado en signos es el que vamos a poner aquí. Entonces, si ponemos 2 menos 3, me va a quedar un signo negativo, ¿verdad? 2 menos 3 me va a quedar menos 1, pero no vamos a poner el menos 1, sino que solo vamos a colocar el signo. Igual aquí, ¿verdad? 1 menos 2 me va a quedar menos 1. Entonces, no vamos a colocar el número, sino que solo vamos a colocar el signo, ¿verdad? Aquí, si se fijan, 4 menos 2 me va a dar un valor positivo. Y lo vamos a hacer a lo largo de todos los datos. Ok, va a llegar un momento que nos va a quedar 1 menos 1. Este se le va a considerar 0, pero en los datos lo vamos a considerar como empate, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, pero los empates no se van a tomar en cuenta a la hora de hacer nuestros resultados. Entonces, vamos a realizar todos los signos a lo largo de todos los datos que nos han dado. Ok, entonces ya tenemos todos nuestros resultados de signos, ¿verdad? Si se fijan, les dije que solo era que teníamos que restar el primer término menos el segundo término de lo que nos dan en la tabla, ¿verdad? Entonces nos va a quedar 2 menos 3, me va a quedar menos 1, pero no vamos a colocar el número, sino que solo los signos, ¿verdad? Entonces lo hacemos a lo largo de todos los datos, ¿verdad? Todos los datos. Bueno, ya lo tenemos todo. Vamos con el siguiente paso, que sería determinar el tamaño de la muestra. Bueno, el tamaño de la muestra ya sabemos cuál es, ¿verdad? Que es una prueba que se le hicieron a 40 universitarios, ya sabemos que el número de la muestra va a ser 40, pero nosotros lo tenemos que desglosar porque necesitamos determinar ciertos parámetros, como por ejemplo, habíamos dicho que el número de ceros, o en este caso de empates, no lo íbamos a tomar en cuenta, pero sí lo vamos a contabilizar para que en la suma nos dé 40. Ok, entonces, yo haciendo la sumatoria del número de signos de todos los datos que tuvimos anteriormente,
me daba que tenía 19 signos más, ¿verdad? Y 11 signos menos. ¿Ok? Y número de empates o de ceros tenía 10. Entonces al final tengo mi sumatoria que me va a dar 40. ¿Ok? Una vez que tenemos eso, tenemos desglosado cómo está distribuido todos los parámetros para hacer el tamaño de la muestra, vamos a hacer nuestra prueba de hipótesis. Entonces, para encontrar nuestra prueba de hipótesis, vamos a tomar en cuenta los parámetros que usamos, ¿verdad? Que teníamos números positivos que nos daba 19 y números negativos que me daba 11. Para formular nuestra prueba de hipótesis, lo que vamos a hacer es que realmente el número que vamos a tomar en cuenta es este, ¿verdad? 30, porque dijimos que los números 0 los íbamos a considerar como empates o que los íbamos a evaluar, no los íbamos a tomar en cuenta. ¿Ok? Entonces, si no hay una diferencia entre ambos tipos de grupos, la probabilidad de que la primera puntuación sea mayor que la segunda, vamos a especificar de que va a ser un 0.5 si no lo dan, ¿verdad? Recuerden de que si no nos dan la probabilidad, nosotros vamos a siempre asumir de que va a ser 0.5, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ya teniendo esto, lo único que vamos a hacer es plantear la hipótesis, una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Ok, entonces, ¿qué me va a decir la hipótesis nula? Que la probabilidad va a ser igual al 0.5 y la hipótesis alternativa que la probabilidad no va a ser igual al 0.5. ¿Okay? Entonces, la hipótesis nula me va a decir que el 0.5, leyendo el ejercicio, es que no hay diferencia entre los dos grupos. No hay diferencia. Y la alternativa, ya sabemos que es la contraria, ¿verdad? Vamos a poner que sí hay diferencia entre los dos grupos. Que sí hay diferencia entre los dos grupos, ¿verdad? Entonces, una vez que nosotros sacamos eso, lo siguiente que vamos a sacar es una serie de parámetros que ya lo vamos a ver más adelante, que es la proporción, una supuesta proporción, el tamaño de la muestra, una proporción de éxitos y una proporción de fracasos, ¿ok? Bueno, entonces los parámetros que vamos a sacar son la proporción de la hipótesis nula. ¿A qué va a ser igual? A 0.5, ¿verdad? 0.5 de la población, de la proporción de la población que piensa que ambos tipos son iguales. Que piensa que ambos grupos son iguales. Que ambos grupos son iguales, ¿verdad? Entonces, si recuerdan, el primer parcial, QH es el porcentaje de lo que no se espera que sea igual, ¿verdad? Entonces, esto sería igual a 1 menos la proporción de la hipótesis nula. Que en este caso va a ser, si aquí era 0.5, 1 menos 0.5 va a ser igual a 0.5, ¿verdad? ¿Ok? Y esto es la proporción que no piensa que son iguales. Que piensa que no son iguales, ¿verdad? Tenemos la proporción que piensa que son iguales, que es 0.5, y la proporción que no piensa que son iguales, que también nos da 0.5. Ok, el tamaño de la muestra. ¿Cuál va a ser nuestro tamaño de la muestra? Ya dijimos, ¿verdad? Que recuerden que eran 40 universitarios, pero por eso sacamos el método de signos, donde vamos a descartar todos los que nos dieron el valor de 0, ¿verdad? En este caso, nuestro tamaño de la muestra va a ser 30.
¿Cómo determinamos la proporción de éxitos y la proporción de fracasos? A este se le va a llamar proporción de éxitos y esta es la proporción de fracasos. ¿Cómo lo vamos a determinar? Bueno, la proporción de éxitos van a ser todos los valores positivos y la proporción de fracaso van a ser todos los valores negativos, ¿verdad? No hay que decir más. Un valor positivo es un éxito, un valor negativo un fracaso. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Sencillo, solo vamos a dividir el número de éxitos entre la muestra y en la de fracasos va a ser el número de fracasos entre la muestra. Bueno, ya sabemos que el número de éxitos eran 19, lo vamos a dividir entre 30 y el número de fracasos es 11 y lo vamos a dividir entre 30. Entonces tenemos los datos, como les dije, para encontrar esta proporción y esta proporción solo debemos dividir 19 entre 30 y eso me va a dar 0.633 y 11 entre 30 me va a dar 0.367. Bueno, entonces supongamos que el rector quiere probar la hipótesis de que no existe diferencia entre la percepción de los estudiantes. Bueno, entonces para eso vamos a usar una prueba de hipótesis de no diferencia. ¿En qué consiste? En que primero vamos a encontrar el error estándar. Entonces, el error estándar se va a sacar de la siguiente forma. Con respecto a la proporción, esto va a ser igual a la raíz de P por Q entre N. ¿Ok? Entonces, la proporción va a ser igual a la raíz de P, que es 0.5, por 0.5 entre N, que en este caso va a ser 30, ¿verdad? El resultado de eso me va a dar raíz de 0.00833. La raíz de eso me va a dar 0.091 y este va a ser mi error estándar en la proporción, ¿verdad? Error estándar. ¿Ok? Bueno, una vez que tenemos el error estándar, otra cosa que nos va a servir es que vamos a usar esto como si fuera una distribución. Vamos a trabajar como si fuera una distribución normal con una campana de 2 colas, ¿verdad? Como lo que vimos en el primer parcial. Entonces, ¿qué pasa si a mí no me dan el nivel de confianza para determinar la zona crítica? Bueno, nosotros recuerden que vamos a asumir o vamos a decir siempre que el nivel de confianza es del 95% y que el nivel de significancia o la significancia va a ser 0.5, ¿verdad? 0.5. Si no me dan estos datos, estos son los que vamos a usar, ¿verdad? Entonces, ya de experiencia, que ya lo hemos sacado, ya sabemos que el nivel de significancia, el nivel de confianza o la significancia del 0.5, ya sabemos que me va a dar un Z crítico del 1.96. Entonces, este valor lo vamos a necesitar. Okay, si no recuerdan cómo sacar esto con estos datos, vayan al primer tutorial de nivel de confianza, ¿verdad? Bueno, una vez que tenemos eso, vamos a aplicar la siguiente fórmula. Recuerden este número, entonces ya sabemos que el error estándar, lo voy a poner aquí, el error estándar de la proporción es 0.091. Una vez que tenemos eso, vamos a aplicar la siguiente fórmula para calcular los límites de la región en la campana, ¿verdad? En una campana de Gauss que vamos a hacer. Entonces vamos a poner la proporción de la hipótesis nula más lo que nos dio de la zona crítica, que es 1.96, por el error estándar. En este caso, la proporción de la hipótesis nula ya sabemos que es 0.5
más 1.96 por el error estándar, que es 0.091. Al hacer la operación nos va a quedar 0.5 más 0.178 y esto al final me va a dar 0.678. Este va a ser el límite superior o la parte derecha de la campana de Gauss. Ok. Ahora tenemos que sacar el límite inferior. Recuerden que en la campana de Gauss que sacamos tenemos este límite y este límite. Nosotros estamos determinando los límites que serían este de aquí y este de acá. Ya determinamos este de acá, ¿verdad? Este sería el límite superior. Ahora nos falta encontrar el límite inferior. ¿Cómo lo determinamos? Bueno, vamos a aplicar la misma fórmula. Nada más que va a ser la proporción de la hipótesis nula. En este caso ahora va a ser menos 1.96 por el error estándar. Hacemos lo mismo, me va a quedar 0.5 menos 1.96 por 0.091 y el resultado me va a quedar 0.322 y este va a ser mi límite inferior. Entonces nosotros con nuestros dos límites vamos a determinar si la hipótesis nula que fue planteada por los estudiantes es correcta o no, ¿verdad? Bueno, una vez que encontramos nuestros límites, el inferior y el superior, dibujamos nuestra campana de Gauss, ¿verdad? Aquí la tenemos, poniendo de que este límite de aquí para acá va a ser 0.322 y este 0.678 con los cálculos que hicimos anteriormente, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, demostrar que la hipótesis que pusieron los estudiantes es correcta o no, ¿verdad? ¿Cómo lo determinamos? Bueno, recuerden que tenemos las proporciones aquí, ¿verdad? 0.633 y 0.367. Entonces, nos vamos a ir con la hipótesis que nos dice la hipótesis nos decía que la hipótesis nula iba a ser la proporción a 0.5 y nos dice que no hay diferencia entre ambos grupos, ¿verdad? Entonces, esta es la hipótesis que colocaron los estudiantes. Nosotros tenemos que determinar si esa hipótesis es verdadera o es falsa. Entonces, ¿cómo la vamos a determinar? Bueno, como les dije anteriormente, vamos a usar las proporciones que tenemos aquí. Entonces, vamos a ir con la de aceptación que nos dice que es de 0.633. Si nos vamos, recuerden, toda esta es la región de aceptación. ¿Dónde va a caer 0.633? Si se fijan, eso va a caer, pongámosle que va a caer como por acá. 0.633, o sea, va a caer antes de 0.678. Entonces, quiero decir esto, que nuestra hipótesis nula no es rechazada y que la hipótesis que pusieron los estudiantes es correcta. Entonces, la hipótesis nula es aceptada o no es rechazada. No lo vamos a poner, no es rechazada. O no se rechaza. Entonces decimos que la hipótesis nula no se rechaza. Bueno, entonces aquí esta es la conclusión del ejercicio, ¿verdad? Llegamos a la conclusión de que la hipótesis nula no se rechaza y que la hipótesis que propusieron los estudiantes es correcta. Bueno, entonces todo esto es un ejercicio largo. Si se fijan, pero hay que tener muy en cuenta todos los conceptos que vimos en el primer parcial, ¿verdad? Si no nos dan el nivel de confianza, ya sabemos que es el 95%. Si no nos dan la población, ya sabemos que es un 0.5. Y todo lo demás es mecánico. ¿Ok? Sin más, con esto concluimos el ejercicio.